Regresamos con ustedes, el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida esta semana con su tema de salud. Doctor, esperando que le haya pasado bien, buenos días. Buenos días, Licho, buenos días a todo nuestro público. Claro que sí, un fin de semana bastante bueno donde uno lo aprovecha para socializar con amigos, con familiares, bastante bueno. Y bueno, el día de la Altagracia para los devotos de la Virgen fue el día de ayer, que mi madre, de haber estado viva, pues habría cumplido 80 años, ya que Wow. nació, como decía, en el centenario 1944. Pues bien, hoy tenemos un tema bastante importante y de verdad que desde hace mucho tiempo, pues uno solamente oye hablar de lepra, quizás en el mes de enero. ¿Por qué? Porque en el mes de enero, sobre todo el último domingo del mes de enero, se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Lepra. Ustedes recuerdan cómo, bueno, los que tienen más o menos mi edad, en la década de los 70, década de los 80, ustedes veían algunos anuncios sobre lo que es la prevención o el diagnóstico de la lepra, donde decían una mancha donde no tengan dolor, ni calor, ni frío, puede ser lepra. Pues bien, la lepra es una enfermedad crónica, degenerativa, provocada por una bacteria, un bacilo llamado el Mycobacterium leprae. Es una enfermedad que no es, o sea, es contagiosa, lógicamente, pero si su sistema inmunológico está bueno, pues usted podría estar en contacto con una persona con lepra y no tener, pues, la enfermedad. Es una enfermedad poco común. Sin embargo, hay algunos países que todavía, pues, tienen una concentración alta de pacientes con lepra y la mayoría, es decir, el 80% de los pacientes con lepra están básicamente en 3 países del mundo, como es Brasil, la India e Indonesia. O sea, esos 3 países albergan o tienen más del 80% de los pacientes con lepra. Esta enfermedad que fue descrita, está en la Biblia, en Levítico 13:14, Doctor, se doctor, habla bastante de lo que es la lepra. Dígame a ver, Licho. vamos, para que usted lo dijo claro, pero vamos a aclararle más a mucha gente. Es que ahí el 80% de los que están infectados de lepra están en esos 3 países. Correctamente. No, O no, sea, que son exacto. los países con más pacientes con lepra. Recuerde, es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea, República Dominicana todos los años tiene que mandar esos reportes, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. El reporte del cual tengo conocimiento en el año 2021, apenas fueron 148 casos de lepra durante, o sea, en ese periodo. Miren qué diferencia. En el año de 1974 fueron 500 casos y ustedes ven cómo cada año hay una reducción importante de los casos de lepra. Claro, los científicos dicen que aunque tengamos esa cantidad de pacientes reportados, por ejemplo, cada año se reportan alrededor de 200.000 pacientes con lepra a nivel mundial. Eh, Hay muchos casos, lógicamente, que posiblemente no se diagnostiquen a tiempo y no son reportados este año y serán reportados el año que viene. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de paso lento, como diríamos. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación bastante lento. Es decir, usted puede contagiarse hoy, sin embargo, la mayoría de los pacientes van a presentar las manifestaciones clínicas alrededor de 5 años después de haber estado en contacto con el paciente que los infectó. Y oigan más, usted puede durar hasta 20 años para tener las manifestaciones clínicas. O sea, por eso es una enfermedad que inmediatamente se diagnostica un caso de lepra, pues
todo lo que es la comunidad dermatológica, una asociación que existe, por ejemplo, inclusive en el Instituto Dermatológico, pues van a hacer la pesquisa en esa área para todos los posibles contactos con esa persona, pues son pacientes que aunque no tengan la enfermedad, deben de recibir lo que se llama un tratamiento profiláctico, es decir, un tratamiento preventivo. Esta enfermedad es una enfermedad que puede tener escasas manifestaciones clínicas, lo tiene, porque básicamente usted tiene manchas en la piel, una mancha que se le presentó, una mancha indolora, es decir, el paciente no le duele, no tiene calor, no le duele. ¿Por qué? Porque afecta a los nervios periféricos. Y los nervios son las estructuras que tienen que ver con que a usted le duela y usted acuda desde que a usted le duele, usted va al médico. Ahora, ¿qué ocurre? Si a usted no le duele nada, simplemente usted tiene una mancha o tiene manchas en la piel, la cara, la espalda, etcétera, y como no le duele, usted puede tardar meses, puede tardar años en ir al médico. ¿Qué ocurre? En la medida en que pasa el tiempo y usted no se ha sometido a tratamiento porque lógicamente no se le ha hecho el diagnóstico de que tiene lepra, pues esta enfermedad va penetrando a los nervios periféricos y va provocando lesiones e incluso amputaciones, por ejemplo, de los dedos de la mano, los dedos de los pies, se le caen literalmente. Entonces, por eso es una enfermedad debilitante, es una enfermedad anquilosante, es una enfermedad que puede confundirse con muchas otras enfermedades. Cualquiera cree que es que tiene artritis porque tiene deformidades, tiende a tener de, de las manos, de los dedos, etcétera. Entonces, muchas veces esas lesiones dérmicas, dermatológicas, pueden infectarse. Una infección secundaria que es sumamente difícil de curar, y entonces ahí es que muchas veces las personas acuden al médico, van al dermatólogo cuando ya pues han utilizado muchísimos tratamientos para erradicar una infección, y entonces cuando viene a ver se le hace el diagnóstico de que el paciente tiene lepra. Tenemos que saber y significar claramente, la lepra no es ninguna enfermedad demoníaca, porque ustedes saben que todo el que ha leído la Biblia, que pues se creía anteriormente que era una maldición, que era una persona que tenía pecado, e incluso todo lo que se describe en la Biblia no se está completamente seguro si en realidad era lepra, porque cualquier persona podía tener otras enfermedades dermatológicas, y como la ciencia no estaba tan avanzada, ya acusaban a que esa persona estaba maldita, a que esa persona tenía lepra, y era aislado a lugares donde iban a depositar a aquellas personas que teóricamente pues tenían lepra. Y entonces, ¿qué ocurre? Si a usted le mal diagnosticaron lepra y a usted lo llevan a un lugar donde están todos los pacientes con lepra, lógicamente usted se va a contaminar, usted puede infectarse con la lepra. En nuestro país, pues vamos a la vanguardia con el manejo, el tratamiento de la lepra, pues cada año es menos la cantidad de pacientes que se diagnostican de lepra. Pero hay algo importante, Licho y amigos televidentes. Por ejemplo, ¿por qué tenemos estos programas? ¿Por qué nos encanta hablar, por ejemplo, de prevención, como usted lo dijo al inicio del programa? Muchas personas que ahora mismo nos están viendo y que otros nos van a ver más tarde porque se reproduce el programa, están lejos de pensar en que existe lepra. Piensan que es algo del pasado, que ya esto no existe. Pues hay personas que teniendo lesiones dermatológicas van a acudir hoy, mañana, pasado mañana, o van a acudir en esta semana a una consulta de su médico de familiar, este médico de familia,
lo podría, si ve una lesión sospechosa, de llevar al dermatólogo y podríamos tener el diagnóstico de lepra en un paciente que posiblemente tiene lesiones durante años o durante meses, pero como no había oído desde hace mucho tiempo o no había escuchado hablar de lepra porque no hay ningún anuncio en la radio, en la televisión que te hable de la lepra, pues posiblemente ese paciente se le haga el diagnóstico precisamente porque está viendo este programa y dice, bueno, eso es una voz de alerta. Entonces, por eso precisamente a nosotros nos interesa tratar estos temas que aunque afectan a muy poca población, sin embargo, un solo paciente que nosotros logremos que vea el programa y que pueda acudir al médico y que se haga el diagnóstico a tiempo, nosotros estamos evitando posiblemente que ese solo paciente contamine o contagie a 10 pacientes. Y por eso Doctor, nosotros insistimos siempre en hacer estos programas de una manera preventiva, de esas correcto. enfermedades que casi no se mencionan. A ver, Doctor, Licho. el sistema de salud, por ejemplo el nuestro, no tiene una programación de prevenir, como de vacunar sobre la lepra. Buena pregunta. No hay vacuna para la lepra. La lepra es producida por un bacilo llamado Mycobacterium leprae. Es una bacteria, igual que la bacteria, por ejemplo, que produce la tuberculosis. O sea que son enfermedades familia, son como prima hermana, tanto la lepra como la tuberculosis. Lógicamente, la tuberculosis se contagia mucho más rápido que la lepra, pero incluso, muy buena pregunta, Licho, tienen las mismas formas de contagio. O sea, tanto la tuberculosis como la lepra es un paciente que esté infectado por el bacilo, tose, expectora, pues mientras está conversando, pues gotitas de fluido salen de él hacia la otra persona que está con él y entonces podría quedar infectado por la lepra. O sea que son las mismas manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la solución? De que hay una triple terapia de medicamentos. Hay 3 medicamentos, como existe también en la tuberculosis, que atendiendo al tipo de lepra que tenga el paciente, se le da un tratamiento por 6 meses o se le da un tratamiento por 12 meses a ese paciente con 3 medicamentos distintos y que está disponible en el Instituto de la Piel conjuntamente con Salud Pública, es decir, que usted tiene acceso y que se lo dan y que se lo supervisan ese tratamiento para la lepra. ¿Cuál es el problema? La estigmatización de un paciente con lepra. Por eso, por ejemplo, hay países como Brasil que no le dicen al paciente leproso, no le dicen que tiene lepra, sino que tiene la enfermedad de Hansen, porque Hansen fue quien descubrió en el 1877 ese bacilo, el Mycobacterium leprae, por eso se le llama el bacilo de Hansen. Y para evitar discriminación, estigmatización, pues a este paciente no se le dice que tiene lepra, leproso, no, sino que tiene la enfermedad de Hansen. Pero es bastante importante que usted, si tiene manchas en la piel, donde no le duela, donde no sienta calor, donde el frío no le moleste, usted debe de acudir inmediatamente a su dermatólogo de confianza o simplemente a su médico familiar que le podrá hacer el diagnóstico de que no es lepra. Si ese médico tiene dudas de que sea o no lepra, pues sabe a dónde va a dirigirlo y, lógicamente, si se hace el diagnóstico de que usted tiene lepra, pues ya todos los contactos cercanos van a ser evaluados y se le va a dar lo que se llama una quimioprofilaxis, o sea, un tratamiento por un tiempo determinado con un medicamento llamado rifampicina, que esta vendría siendo, dicho, como si fuera la vacuna. O sea, usted no tiene la enfermedad, pero usted fue expuesto al bacilo de la lepra y a usted entonces se le da ese medicamento por un tiempo determinado y usted va a evitar tener esa enfermedad. Doctor,
La India, usted lo acaba de mencionar, es un escenario donde, no toda la India, pero hay una zona donde la India tiene esa gran cantidad. La Madre Teresa de Calcuta, que es de allá, de la India, su mayor aporte fue el combate a este flagelo, a este virus. Pero yo no recuerdo que mucha gente de las que estaban como combatiéndola con ella salieron ilesas en esa parte. ¿Usted cree que se redujo en la India después de la Madre Teresa de Calcuta, que hace apenas años que ella falleció? ¿O usted, cómo usted evalúa ese papel de ella? Sí, lo que pasa es que en todas las zonas estábamos revisando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que pretende que haya menos de 100 casos por año en los países que hay. Ha habido una reducción importante y básicamente la Iglesia Católica básicamente se ha encargado pues de tener albergues para este tipo de pacientes y conjuntamente ayudar a las personas que lo tienen a combatirla. Por ejemplo, en República Dominicana está en Nigua, hay un leprocomio. Mucha gente no lo sabe, pero es importantísimo. Ese leprocomio actualmente, según vi las estadísticas, alberga alrededor de 18 pacientes con lepra y muchos pacientes, o algunos de los que están, pues van allá a recibir pues orientaciones, incluso medicamentos. O sea que es bastante importante, ese es el único que existe en el país. O sea, hay pacientes que tienen lepra, no encuentran un albergue y pues acuden allá y allá tienen una mano amiga y básicamente ese leprocomio está dirigido pues básicamente por monjas, que son las hermanas mercedarias de la caridad. Ese leprocomio tiene más de 100 años. Oye, en el 1920, si mal no recuerdo, y todavía está muy campante, o sea, albergando pacientes con la enfermedad y lógicamente haciendo programas para lo que es la prevención de lo que es la lepra. O sea que es bastante importante que existan centros de esa naturaleza en nuestro país. Ok. Bueno, doctor, me parece que eso está como un tema que está al alto. Doctor, yo quiero llevarlo a un tema. Yo no sé si usted terminó de la lepra ya. Si usted quiere dar algún No, mensaje. básicamente, último, antes de terminar, si hacemos un llamado, tenemos que hacer un llamado a las instituciones que tienen que ver, el Instituto Dermatológico, Salud Pública, que sería importante que no sé qué actividades tendrían para este fin de semana, ya que es el domingo, el Día Internacional de la Lucha contra la Lepra, pero que este día no pase desapercibido. Si no lo tienen planificado, que lo planifiquen, campañas de orientación, aunque sea pues una o dos veces que pongan algún spot televisivo, radial, que lo pongan por la internet, que mucha gente no tiene, pues por ahí se enteran más rápidamente. Simplemente que haga un llamado a la población sobre que la lepra existe y que si usted tiene alguna manifestación clínica que le haga sospechar que tiene lepra, que acuda al centro de salud más cercano y que se haga ver por un médico general, un médico familiar o un médico dermatólogo. Y así, aunque suban las estadísticas de diagnóstico de lepra, eso no está malo, porque déjeme decirle una cosa, muchas veces las estadísticas bajan y es porque no se ha hecho el diagnóstico. Entonces, eso perjudica, bajaron las estadísticas, tenemos menos casos diagnosticados, pero tenemos muchos casos posiblemente que no hayan sido diagnosticados y esos casos que no han sido diagnosticados van a ser pacientes que posiblemente van a seguir infectando a otras personas. De manera que es sumamente importante darle promoción a este tema para que muchas personas puedan entender que esta enfermedad existe y que cualquiera puede tenerla. Y lo más importante, tiene cura y hay manera de cómo prevenirla.
Ya que no es Hasta como aquí. antes, que se decía que era incurable, que ya eso era Exactamente. una Claro, condena de claro, claro. muerte. Doctor, Así es, el Liz. sarampión que está preocupando a los norteamericanos, a los estadounidenses. Bueno, tendríamos que ver qué dice los CDC de Estados Unidos. No he revisado para ver qué pasa con el sarampión. Pero ellos se preocupan mucho por esas enfermedades. Hay que estudiarlo a veces. Bueno, Claro doctor, que sí. gracias. Gracias por su aporte sobre un tema que es un poco desconocido, pero mire cómo usted ha hablado con la propiedad que usted lo hace, de esta enfermedad de la lepra, que era un estigma para la sociedad hace un siglo. Un estigma, un verdadero estigma. Es más, hace años, decenas de años, era un estigma. Así es que ya usted sabe. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta Ok, luego. Y hasta también luego, doctor. Vamos a una pausa y ya ustedes saben que volvemos con otro tema después del doctor.